Don Carlos, buenas tardes, bienvenido. Mucho gusto, un saludo a usted y por su intermedio a toda la audiencia en Bolivia, a sus órdenes. ¿Cómo ve usted lo que está pasando en nuestro país? Ya 35 días de medidas de presión, el gobierno que aparentemente no quiere ceder, hay una tosudez muy clara, muy evidente en el gobierno nacional que no quiere ceder. Esto del censo, ¿habrá algo detrás de esto? ¿Si esconde esta resistencia de parte del gobierno a no dar brazo a torcer, a no atender una acción que es de mero trámite, ¿no? No es una reivindicación nueva, digamos, es el cumplimiento de la ley, cumplimiento para un instrumento necesario para la gestión pública? ¿Cuál es su lectura, don Carlos? Bueno, el tema no es un tema de este momento, ¿no? El tema es un tema de fondo. El tema es que Bolivia no es democracia y el tema es que en Bolivia no está vigente el Estado de Derecho ni el respeto a las libertades fundamentales. Lo que pasa hoy día con el censo y con Santa Cruz es solamente el reflejo de que Bolivia es una dictadura a la que han convertido a su vez en un narcoestado. Bolivia está en manos de un grupo que detenta el poder al margen de todos los parámetros y de todas las normas que hacen a la democracia, y entonces, como es una dictadura, que además no es una dictadura nacional, es una dictadura que está vinculada y dependiente de un sistema transnacional que se llama el socialismo del siglo XXI, también denominado castrochavismo, y que depende de un centro de poder que está controlado por las dictaduras de Cuba y Venezuela. Entonces, en ese escenario, Santa Cruz representa para este grupo de poder transnacional el último reducto de libertad y el último reducto de resistencia para defender la nación boliviana, y han decidido derrotarla. Y el censo es el pretexto, el censo es el argumento, el censo es la batalla con la cual están atacando a Santa Cruz para terminar con el último atisbo de libertad que hay en Bolivia. Lo que usted dice es tal cual, 33 días, o creo que ya son más de, de paro para pedir un censo, que no es algo que se debería pedir, es la obligación, tenía que haberse realizado en noviembre, pero no se hace porque si hacen el censo, primero se les cae la pantalla de la falsa democracia que manejan, porque el censo lo que va a hacer es esclarecer cuántos bolivianos somos y dónde estamos. Y eso tira al suelo el padrón electoral de la dictadura, con el cual desde el año 2009, en las elecciones del 2009, 2014, 2019 y 2020, han hecho fraude electoral inflando el número de bolivianos en cerca de 1,5 millones de votantes. Han hecho fraude electoral dándole mayor población a las zonas rurales que ellos manejan y deteriorando la representación de las ciudades. Y han hecho fraude electoral poniendo gobiernos que dicen de mayoría cuando en verdad eso es simplemente el resultado de la manipulación y del delito que cometen. Entonces es muy seria la situación, porque además Bolivia tiene un otro elemento que es muy grave, es una dictadura, es un narcoestado, y tiene una oposición funcional. La oposición en Bolivia es de mentira. La gente que se dice de oposición es simplemente los jugadores de tongo, los jugadores de simulación para el régimen. Cuando el régimen necesita algo, aparecen y hacen propuestas que favorecen al régimen, y cuando no, simplemente toleran los abusos que se cometen en el país. Y le voy a dar un ejemplo. Bolivia está clasificada internacionalmente como dictadura porque tiene presos políticos. El Global Human Rights ha certificado de la semana pasada 181 presos políticos en Bolivia. El sistema de las Naciones Unidas para los Refugiados, la ACNUR, certifica cerca de 8,000 exiliados políticos, y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos acaba de hacer público un informe del 21 de diciembre del año pasado
donde se demuestra que lo del Hotel Las Américas fue una masacre premeditada desde el gobierno, en la cual además entre los ejecutores estaban los elementos armados de la Embajada de Venezuela en La Paz. ¿Qué más se puede demostrar? Y la que se llama oposición calladita, no dice nada, no reconoce que hay un preso político, no reconoce que hay un exiliado político, no reconoce que han convertido a los jueces y fiscales de Bolivia, igual que en Cuba, Venezuela y Nicaragua, en los simples operadores de los abusos y del terrorismo de Estado que comete el régimen. Entonces, en todo ese escenario, lo que está pasando con Santa Cruz es una defensa heroica de un pueblo valiente, que es el resabio final de la nación boliviana, frente a una dictadura que con la complicidad de la oposición y de algunos líderes vendidos de la dirigencia cruceña, están tratando de acabar con Santa Cruz. ¿Para qué hacer frente a esto? ¿Qué debería hacer la oposición? ¿Qué debería hacer Santa Cruz con esta clase de tosudez de parte del gobierno nacional? Bueno, lo primero que hay que hacer es denunciar los hechos como son. Hay que decir la verdad, y la verdad es que Bolivia es una dictadura, la verdad es que está manejada por un sistema de narcoestado dependiente de Cuba y Venezuela, y la verdad es que lo que están haciendo contra Santa Cruz es terrorismo de Estado. Hay que decir eso, pero la gente de la oposición más bien se presta a marear la perdiz con la famosa historia de que lo que no se puede hacer por decreto se tiene que hacer por ley, cuando el poder legislativo de la dictadura es simplemente una tecla, es simplemente un títere del sistema dictatorial. Lo que no haga el dictador en jefe, que es Evo Morales, o el dictador en ejercicio, que es Arce Catacora, no lo van a hacer sus operadores y sus títeres en el poder legislativo. Entonces eso es una trampa para ganar tiempo y seguir desgastando la resistencia y la posición del pueblo de Santa Cruz. O sea, ¿qué hay que hacer? Esa es la gran pregunta. Hay que respaldar la valentía del pueblo cruceño, primero con un liderazgo honesto, claro y valiente en Santa Cruz. Ese liderazgo que hoy día parece dividido, confundido, tiene que clarear su posición y pararse en firme. Lo segundo que hay que hacer es que hay que apoyar a Santa Cruz desde Cochabamba, Tarija, Potosí, Oruro, La Paz, desde los 8 restantes departamentos, porque Santa Cruz lo que está defendiendo es algo de interés nacional, no es un problema de Santa Cruz. Y tercero, lo que hay que hacer es pedir al régimen que cese sus actividades dictatoriales y que le devuelva la democracia a Bolivia, que debería ser lo primero, pero nadie pide eso, todos están en una gran simulación, en un gran engaño, en una gran tramoya que pasa a momentos de ser cómica a ser dramática, con un pueblo que es la capital más importante económica de Bolivia, el departamento económicamente más poderoso de Bolivia, que es Santa Cruz, que está paralizando no solamente a Santa Cruz, sino a Bolivia, con la complacencia del régimen que lo que quiere hacer es más pobres en el país. Yo quiero recordarle un dato del Banco Mundial de la semana pasada. En los últimos 10 años, Bolivia ha aumentado en 12% el nivel de pobreza. O sea, están llevando a Bolivia de la pobreza a la miseria. Sí, sí. Bolivia es el país que ya ha perdido su fuente principal de exportación, que es el gas. El año 2003, cuando derrocaron al presidente Sánchez Lozada, Bolivia era la potencia gasífera de Sudamérica. Hoy día no hay gas. Y así por el estilo, así todo usted lo que vaya mirando, en el camino han perdido el mar, han ido a La Haya, han montado un show y le han entregado el mar por segunda vez a Chile. En el camino han hecho una cantidad de hechos de corrupción y que se arreglan dictándose amnistía entre ellos. Carlos Mesa le dio 2 amnistías a Evo Morales, cuando Evo Morales llegó al poder le dio una amnistía a Carlos Mesa y otra a Jorge Quiroga, y cuando Evo Morales renunció y escapó a México y después a Cuba y a la Argentina, volvió y le han dado de nuevo un sistema de impunidad. Y el país está en una situación dramática en la que la dictadura y el narcoestado son absolutamente evidentes. Y en medio de eso la valentía de Santa Cruz, que está hoy día abandonado y traicionado por una dirigencia que no se une y por un país que no los respalda. Jaime Paz Zamora hace días hizo un Twitter en el que dijo que el Estado plurinacional aparentemente ha cumplido su ciclo y que se abre un Estado federal, una república federal. ¿Qué opina usted de esto?
Bueno, el país que viene, la Bolivia que viene, es una república federal y parlamentarista, porque el Estado plurinacional es una impostura, es una falsificación. El Estado plurinacional ha sido impuesto con falsificaciones, con violación de la Constitución, es una suplantación de la República, además ha sido impuesto con 6 masacres. La masacre del Porvenir, la masacre de la Calancha, la masacre de Cochabamba, la masacre de Arani, la masacre del Hotel Las Américas 1 y 2, toda la persecución del caso terrorismo en Santa Cruz. O sea, de ahí no pueden hacer una constitución que además ha traído un texto impuesto por el castrochavismo, reemplazando y suplantando la nación boliviana, que es una, porque los bolivianos tenemos una sola nación fundada en la unidad, en la diversidad, la reemplaza por 36 naciones o nacionalidades que no existen, simplemente para dividir y para confrontar a los bolivianos. Entonces, la Bolivia que viene, la Bolivia que va a rescatar de las cenizas este desastre del crimen organizado que hoy día detenta el poder en el país, es una república, que quiere decir democracia, es federal, que quiere decir respetar la identidad de cada uno de los departamentos para fortalecer el país, y es parlamentarista, porque hay que de una vez terminar con el centralismo presidencialista, en el cual a través de manipulaciones detentan el poder ilimitadamente cuando quieren, y cuando son malos gobiernos y son corruptos, se apoderan de los otros órganos del poder público y detentan el poder absoluto. O sea, Bolivia es república federal y parlamentaria, y ojalá se pueda lograr antes de que el país cumpla 200 años del grito y la proclamación de independencia. Santa Cruz podrá hacerlo solo porque los otros 8 departamentos un poco medio que están replegados, ¿no? Mire, lo que pasa en los otros departamentos es que los liderazgos están cooptados por la dictadura, y están cooptados a través del secuestro, del miedo y de la oposición funcional. Le muestro, La Paz, el alcalde de La Paz, exministro Yanine Áñez, hoy día tiene una cantidad de juicios lo suficientemente precisos para que se mantenga callado y en el forro mientras el gobierno hace lo que quiere. En Cochabamba, el alcalde tiene 2 o 3 sentencias ejecutoriadas, y si sale más allá de la línea que le marca el gobierno, lo meten a la cárcel. En Santa Cruz ya está el alcalde absolutamente vendido al gobierno, y el gobernador tiene una cantidad de juicios que lo ponen en la misma situación que los alcaldes de La Paz y Cochabamba, y así sucesivamente, y los que no tienen juicios saben que pueden tener juicio en cualquier momento, entonces se convierten en rehenes, y como no hay libertad, no hay oposición. En eso también consiste otro dato muy importante de la situación dictatorial que vive Bolivia, que no es diferente a la de Cuba, Venezuela o Nicaragua. Sin embargo, no se vislumbra, digamos, un liderazgo claro de la oposición, ¿no? ¿Cómo generar esto? Es decir, aparentemente no hay, así como está yendo la división, el MAS, después le voy a preguntar también su opinión sobre lo que podría ocurrir con el MAS, pero en el lado de la oposición tampoco hay un articulador, digamos, ¿no? Concurrente a nivel nacional. El MAS no es un partido político, es una organización criminal sostenida por el narcotráfico de las 6 federaciones de productores de coca y de cocaína del Chapare, y por la penetración cubano-venezolana. Entonces, cualquier cosa que se quiera presentar como síntoma de partido político va a ser controlada por la vía de la violencia interna, como siempre ha controlado Evo Morales sus federaciones cocaleras. Eso es la representación más grave de lo que es en Bolivia la suplantación de la política por la delincuencia organizada. El otro tema es que en ese escenario, ¿cómo se soluciona la situación del país? Se soluciona porque esta gente ha llevado al país a una crisis social, económica y política extrema, y el país va a implosionar. Económicamente, las reservas de Bolivia ya están por debajo de los $1.000 millones, que es un drama. La deuda externa supera el 100% del Producto Interno Bruto. El narcotráfico sostiene cerca del 10% del Producto Interno Bruto, pero lo hace por la vía del narcotráfico y del contrabando, lo que evita la inflación, pero no evita
el daño macroeconómico y la situación de crisis que ya está presente en el país. Bolivia no tiene crédito en ninguna entidad internacional y está viviendo el cuento y ahora ha pasado, después de gastar y de liquidar el proyecto del gas, de terminar con todo lo que es un desarrollo serio, ha pasado al apoderamiento, al robo de lo que son los recursos de la seguridad social en Bolivia, a través de la desaparición de las AFPs y el apoderamiento de los fondos particulares, privados de la jubilación de los bolivianos, con lo que llaman la famosa gestora. Entonces, estamos en un proceso de liquidación de los últimos recursos que tiene el país y después de eso va a sobrevenir la rebelión del pueblo boliviano. Yo quiero recordarle que en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el último considerando, precisamente para proclamar los derechos humanos, entre los que está la libertad, la vida, la propiedad privada, el derecho al trabajo, la libre expresión, la libertad de prensa y otros derechos humanos, la Declaración Universal proclama que para evitar que el ser humano haga uso de la rebelión como el último recurso contra la opresión y la tiranía, contra la tiranía y la opresión, es que se proclaman los derechos humanos. Entonces, lo que está pasando en Santa Cruz, un momento u otro se va a volver general y va a venir un momento de cambio importantísimo en el país, donde la salida es la que está señalando el sentido común de los bolivianos y que los líderes con sentido histórico van a marcar. Bolivia es una república democrática, federal y parlamentarista. ¿Y qué va a pasar en el MAS? ¿Cuál es su lectura con esta confrontación que se ve, por lo menos se ve desde acá afuera, entre Luis Arce y Evo Morales? Mire, yo creo que eso es una situación entendida, eso es tongo. El rato que la embajada cubana les toque el timbre, eso se ha terminado. Esa es una lucha a niveles inferiores, porque no hay un dato objetivo de que eso sea una pelea real en el poder. Si hubiera una lucha real entre Arce Catacora y Evo Morales, ¿usted cree que Evo Morales estaría impune? Está acusado desde abuso de menores hasta narcotráfico y no tiene un proceso en marcha. Entonces, si realmente sería una confrontación, Arce Catacora solo tiene que dejar que su malhadado sistema de justicia funcione, pero no funciona para acusar a un criminal con tantos delitos y con tantos crímenes infraganti como Evo Morales, sino más bien para protegerlo y para darle impunidad. ¿Dónde está la pelea? Y del otro lado, Evo Morales todo el día se llena la boca con Arce Catacora y es dueño de la mayoría del gabinete y del control del parlamento de la dictadura. ¿Dónde está la pelea? Y entre todos atacan a Santa Cruz, cercan Santa Cruz, movilizan los grupos paramilitares que denominan movimientos sociales, siguen metiendo presos políticos, siguen ejerciendo terrorismo de Estado, y quiero recordarle que el terrorismo de Estado es la comisión de crímenes desde el gobierno con el propósito de generar miedo en la población para lograr conductas de sometimiento que de otra forma no serían posibles, y que es una técnica aplicada desde hace casi 64 años en Cuba, durante todo este siglo en Venezuela y desde el año 2007 en Nicaragua y en Bolivia desde que llegó Evo Morales. Entonces ejercen el terrorismo de Estado conjuntamente entre Arce Catacora y Evo Morales y quieren hacerle creer al país que están peleándose. Eso es una situación entendida donde deben haber, como que hay en efecto, disputas en los niveles menores para generar, para apoderarse de los centros de corrupción en que han convertido las instituciones del gobierno, para tomar una cámara, para tomar una aduana, para controlar la policía o el ingreso al Chapare o lo que fuera, pero entre Arce Catacora y Evo Morales todo lo que se ve es acuerdo. Usted no me puede mostrar una situación objetiva de confrontación entre estos dos sujetos. En todo operan y terminan actuando conjuntamente. Y Santa Cruz es el gran ejemplo. Ahora, ¿qué tiene que ver Cuba en esto? Usted hace mención, dice que si toca el timbre de Cuba, esto se acaba, o sea, sería una farsa. ¿Qué papel juega Cuba en esto? Bueno, es el dueño del gobierno. Evo Morales nunca hubiera llegado al poder si no hubiera sido por soporte de Castro y Chávez.
y después, si usted ve todo el manejo de lo que es su gestión, es de absoluto sometimiento a lo que hoy día se llama el socialismo del siglo XXI o castrochavismo. El tema es que hay que mirar más allá del país. El siglo XXI está marcado por el crecimiento del sistema castrista con el dinero que pone Chávez desde Venezuela para organizar un mecanismo internacional denominado socialismo del siglo XXI, castrochavismo, del cual Evo Morales y su régimen son un satélite, son una parte. Y eso es manejado desde fuera, y manejan Venezuela, Nicaragua, Bolivia, han penetrado los gobiernos de Chile, de Perú y de Colombia, y han funcionado en determinado momento con el control de la Organización Americana, de la Organización de Estados Americanos, con Insulsa durante 10 años, y han llegado a controlar gran parte del poder político de la región, y hoy día están en decadencia porque han sido identificados como organismos de crimen organizado, creadores y operadores del narcoestado con su gran sistema que es el Foro de Sao Paulo. Entonces eso es realidad objetiva. Evo Morales sin el apoyo de Castro y Chávez no hubiera pasado a ser el dirigente sindical de las asociaciones de cultivadores de coca del Chapare y seguramente hubiera terminado rápidamente en la cárcel. Con este sistema internacional de soporte, igual que las FARC, igual que ahora el ELN en Colombia, han convertido a los cocaleros del Chapare de Cochabamba en un mecanismo político en vez de dejarlos limitados a la generación de drogas y a la organización delictiva que son fundamentalmente. Los guerrilleros de las FARC están de senadores, los cocaleros del Chapare manejan el gobierno de Bolivia. No hay diferencia y todo eso es la gran operación de este sistema que se llama el castrochavismo o el socialismo del siglo XXI, que ha penetrado profundamente Bolivia. Usted vaya a ver lo que son los sistemas de seguridad en Bolivia y nada más para un dato objetivo. Informe a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el caso Hotel Las Américas. Es responsable Evo Morales y su gobierno de masacrar, de torturar y de matar a esa gente. Pero en la acción operativa están los militares y los grupos de seguridad de la Embajada de Venezuela en La Paz. Está firmado por la CIDH, o sea, no hay nada que comentar ni que especular en eso porque es un documento que es público. Ahora, finalmente, varios analistas coinciden con lo que usted opina, en el sentido de que no habría, que el interés del gobierno es no transparentar con el censo el padrón electoral, porque nos daríamos cuenta ahí que efectivamente la trampa está en el padrón electoral. Y todo indica que es así, porque el gobierno se resiste a esto. ¿Qué hacer si, y hay algunos que dicen que aunque haya ley, no va a haber censo? El gobierno no va a hacer el censo. ¿Qué hacer? Primero, lo de la ley es un cuento, es una coartada donde el gobierno, la dictadura, manejando a sus opositores funcionales, ha entrampado a Santa Cruz. Segundo, supongamos que salga esa ley, usted tiene toda la razón, con ley o sin ley no va a ser censo, porque no es diferente el poder legislativo del poder ejecutivo en una dictadura como la que detenta hoy día el poder en Bolivia. O sea, esto es un show, una simulación, es un juego en el cual parece que por autoconvencimiento, por miedo, por algún tipo de arreglo, ha caído parte de la dirigencia de Santa Cruz. Y el otro tema es que lo que hay que hacer en Bolivia es denunciar que esta es una dictadura electoralista. La definición de dictadura electoralista es aquella en la que el pueblo vota pero no elige. Todos vamos a votar, pero el resultado está digitado y manejado por el fraude que está en el padrón electoral, en el número de inscritos, en la constitución del Estado plurinacional y las leyes que ellos han dictado con las cuales manipulan los resultados y finalmente en órganos electorales que no son imparciales. No se olvide usted que inclusive una funcionaria del órgano electoral de Bolivia del propio régimen ha salido y está con solicitud de asilo en el exterior, habiendo denunciado que todo lo que maneja el órgano electoral en Bolivia es un fraude. Entonces, son demasiadas las señales y son demasiados los hechos. ¿Cómo se sale de esto? Como el pueblo boliviano siempre ha salido, las dictaduras tienen que retirarse y hay que recuperar la libertad, la democracia y hay que hacer un retorno efectivo al Estado de Derecho. Pero para eso lo primero que se necesita
es lo que el pueblo está haciendo. El pueblo sabe que en Bolivia hay dictadura. El pueblo sabe que Bolivia es un narcoestado. El pueblo sabe que el régimen está engañando y que es un régimen corrupto. Los que parecen que no saben y están amortiguando eso y evitando que el reclamo del pueblo, como en el caso de Santa Cruz, sea efectivo, son los dirigentes que se llaman opositores y que simplemente son actores del tongo con la dictadura. Bueno, una consulta más. En 1898, 99 hubo una guerra federal y se trasladó la capital o la sede de gobierno de Sucre a Potosí, a Oruro, después a La Paz. Y producto de la declinación del poder económico de Potosí, que se trasladó a Sucre, ahora a Oruro, muchos dicen que ahora el poder económico está en Santa Cruz y la disputa es por la hegemonía política, es decir, el traslado de la sede de gobierno de La Paz a Santa Cruz. ¿Qué opina usted de esto? No se trata de la sede de gobierno. La guerra civil en Bolivia, que fue ganada por el general Pando y que terminó con el traslado de la sede de gobierno a La Paz, manteniendo la Corte Suprema en Sucre, en la capital de la República, se mantuvo la capital y se estableció la sede de gobierno, llevando el poder ejecutivo y legislativo. No tiene nada que ver con el proceso actual. El proceso actual es un país en el que se está disputando la libertad versus el oprobio y el control estatista y centralista. Y la libertad no solamente conviene a Santa Cruz, conviene a todos los departamentos, porque Potosí, por ejemplo, es el departamento que viene manteniendo hace casi 200 años al país y es uno de los departamentos más pobres. Con federalismo, departamentos mineros como Potosí, como Oruro, la propia Chuquisaca, que es minera y petrolera, recuperan un valor económico extraordinario, no solamente Santa Cruz. Cochabamba hace lo propio. El Beni Pando con las riquezas ganaderas y las riquezas minerales que ahora están siendo explotadas por chinos y por gente que hace corrupción con la dictadura, tienen su valor económico. Aquí de lo único que estamos, y la propia La Paz es un portento económico importante que como Estado en el marco del federalismo tiene toda la posibilidad de manejar sus recursos. Aquí lo que la lucha es de los departamentos que si manejarían sus economías serían mucho más sólidos y mucho más consistentes, versus a un poder central, dictatorial, intervenido por potencias extranjeras y corrupto, y además que administra un narcoestado vinculado al narcotráfico. Eso es todo lo que va a quebrar el federalismo. El federalismo va a liberar a Bolivia del centralismo, del narcoestado y de la intervención externa, y es por eso que este grupo de poder operado por Cuba y Venezuela persiste en mantener una Bolivia centralista, absolutamente dictatorial y con un narcoestado en plena operación. Muchas gracias, don Carlos, por la nota interesante, los comentarios y su análisis. Muy amable. Yo lo que le pido es que todo lo que le he dicho lo contraste con la realidad y encontrará que es cierto, porque sí. Lo único que yo estoy haciendo no es ni siquiera análisis, es descripción de la realidad objetiva de una situación límite a la que han puesto al pueblo de Bolivia, que no va a tardar en revertirse, porque esta cosa así no dura, y lo sabe el régimen y lo saben los dueños del poder que están operando desde los centros de poder de Cuba y Venezuela. Muchas gracias.